Bien, estamos viendo entonces fuerza mecánica en los sistemas electromagnéticos, ¿no es cierto? Habíamos visto que las curvas, el flujo concatenado versus corriente, lambda versus I, era una curva llamada curva característica de magnetización, ¿no es cierto? Donde el área considerada entre la curva lambda versus I y el eje de flujo concatenado era la energía almacenada, y el área comprendida entre la curva lambda versus I y el eje de corriente será la coenergía, ¿no es cierto? En un sistema lineal, la recta es a 45 grados, por lo tanto la energía se considera aproximadamente, la energía de campo se considera aproximadamente igual a la coenergía. ¿Qué pasaba cuando se incrementaba la longitud entre hierro? Cuando se incrementaba la longitud de tal como lo indica la flecha, la curva se linealiza. La curva tiende a ser lineal. A mayor longitud entre hierro, a mayor incremento de longitud entre hierro, la curva se hace lineal, tiende a ser más recta. Entonces aquí tenemos en la gráfica A de la figura 5.2.3 la característica lambda versus corriente para diferentes longitudes entre hierros. Cuando va aumentando, se linealiza la curva. Y en la figura B tenemos la representación gráfica de la energía y la coenergía. Bien, este era el sistema que estábamos tomando como modelo para los problemas, ¿no es cierto? Un núcleo principal, una armadura, y el núcleo principal tiene un embobinado. En este caso sí está considerando la resistencia del embobinado. En algunos casos los problemas pueden venir indicándoles que consideren la resistencia del embobinado R, ¿no es cierto? Al aplicarle un voltaje B, ese voltaje B genera una corriente que a la vez produce un flujo, y ese flujo hace que los imanes se atraigan, la parte móvil se pega hacia la parte fija, ocasionando una fuerza mecánica de origen electromagnético. X es el entrehierro o el sujeto tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos que el entrehierro se incrementa, significa un movimiento hacia la derecha. Pero si decimos que el entrehierro disminuye, quiere decir que ese elemento móvil se pega al núcleo principal. Esa armadura se cierra, se pega hacia el núcleo principal. Este es el ejemplo típico de un sistema electromecánico capaz de ejercer una fuerza. Ahí tenemos que la parte móvil está sujeta a un resorte y el resorte está adosado a la pared, ¿no es cierto? El resorte está adosado a la pared. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, que, fíjense, tenemos la posición del punto de operación por movimiento en el sistema de la figura 5.2. Primeramente a corriente constante, y la figura B a flujo concatenado constante. Entonces, para ambos casos habíamos visto que la energía o la fuerza mecánica de origen electromagnético era igual a menos la derivada parcial de la energía de campo respecto de X, cuando el flujo concatenado permanece constante. O la coenergía, ¿no es cierto?, que la fuerza mecánica de origen electromagnético era igual a la derivada parcial de la coenergía, que era función de la corriente de X, respecto de X, cuando la corriente permanecía constante. Habíamos visto la relación entre las áreas y habíamos demostrado que la fuerza mecánica de origen electromagnético era igual a la derivada parcial según la ecuación 531. Fíjense. ¿Qué dice la ecuación 531? Que la fuerza mecánica de origen electromagnético era igual a la derivada parcial de la energía de campo, que era función de I y de la posición respecto de X cuando la corriente permanecía constante, ¿no? Y habíamos visto también, ¿no es cierto?,
que esa fuerza mecánica de origen electromagnético era igual a menos la derivada parcial de la energía de campo, que era función de lambda de x respecto de x cuando lambda permanecía constante. O sea, la ecuación 5.31 y la ecuación 5.33 son lo que ustedes deben recordar siempre para resolver los ejercicios. Siempre deben de recordar para resolver los problemas, los ejercicios que se planteen. Siempre los problemas van a ser idealizados, a menos que se les diga lo contrario. A menos que se, o sea, siempre se va a despreciar las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el núcleo y las pérdidas mecánicas. Habíamos dicho que las pérdidas mecánicas son las pérdidas por fricción y ventilación. En los sistemas rotativos, fricción en los cojinetes, fricción en las escobillas y ventilación, o sea, el calor disipado. Entonces habíamos visto un ejercicio, ¿no es cierto?, donde nos dice lo siguiente: la relación lambda versus I para un sistema electromagnético está dada por esa expresión. Corriente igual a lambda por entrehierro entre 0.09 al cuadrado, lo cual es válido para los límites corriente mayor que 0, menor que 4 amperios, y entrehierro mayor que 3 y menor que 10. Para una corriente I de 3 amperios y una longitud de entrehierro de 5 centímetros, encuentre la fuerza mecánica de la parte móvil usando el concepto de energía y coenergía de campo. Pues habíamos visto que este problema se traducía en la integral o en la derivación en todo caso. La relación lambda-I es no lineal. De la relación lambda-I que obtenemos, que lambda es igual a 0.09 corriente I a la 1 media entre el entrehierro. La coenergía del sistema, W' es la integral de 0 a I de lambda diferencial de I. La integral de 0 a I de esa expresión, diferencial de I, y obtenemos que la coenergía almacenada de campo es 0.09 G por 2/3 I a la 3 menos, ¿no es cierto? De la ecuación, la fuerza mecánica es igual a la derivada de esa coenergía de campo, que es función de I y de X respecto a G, respecto a G cuando la es constante, y obtenemos esa expresión, ¿no es cierto? Y demostramos que para un entrehierro de 0.05 y una corriente de 3 amperios, la fuerza mecánica es menos 124.7 Nm. La energía del sistema se puede calcular de esa manera: la energía de campo integral de 0 a lambda de I diferencial de lambda, ¿no es cierto? Y luego la fuerza mecánica va a ser la derivada menos la derivada parcial de la energía de campo de lambda, G respecto de G con lambda constante, y obteníamos el mismo resultado para un entrehierro de 0.05 metros y una corriente de 3 amperios. La fuerza mecánica salía menos 124.7 Nm. Las fuerzas calculadas basadas en las funciones de energía y coenergía son las mismas como se esperaba. La selección de la función energía o coenergía, así como las bases para el cálculo, es materia de conveniencia, depende de las variables dadas. El signo negativo de las fuerzas indica que la fuerza actúa en dirección de la disminución de la longitud de entrehierro. Aquí nos queda, hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? Hasta aquí llegamos en la clase pasada. Seguimos entonces. Profesor, entonces en el problema pasado, cuando F era 600 newtons, entonces sería, en vez de lambda constante, sería I constante, ¿no? En la coenergía sí. La coenergía es cuando la corriente es constante, pero la energía es cuando lambda es constante. Claro, pero entonces ya no sería menos, sería más. Si es la coenergía, tiene signo positivo, pero si es la energía de campo, tiene signo negativo. Bien. Los sistemas lineales, que estamos viendo. Siempre vamos a ver sistemas lineales, a menos que le digan lo contrario. Siempre, ya saben ustedes, las suposiciones que tiende a tener cuando es un sistema lineal. Permeabilidad infinita, resultancia magnética 0, pérdidas en el núcleo 0, resistencia en los rebobinados 0, a menos que le digan lo contrario, pérdidas en el cobre despreciables y las pérdidas mecánicas también despreciables, ¿no? Entonces dice aquí: consideremos el sistema electromagnético de la figura 5.2.1. Si la reluctancia de la trayectoria magnética del núcleo es despreciable, comparada con la de la trayectoria del entrehierro, la relación lambda-I consigue ser lineal. Para este sistema idealizado, fíjense en la ecuación 534, la ecuación 534 muestra esa relación entre el flujo catenado y la corriente.
Lambda es igual a la inductancia por la corriente, pero esa inductancia va a ser función de la posición, donde L en función de X es la inductancia para la bobina, es la inductancia del sistema núcleo-bobina, cuyo valor depende de la longitud del entrehierro. Entonces la energía de campo es energía de campo W sub F integral de I diferencial de lambda según la ecuación 535. Entonces, si combino la ecuación 534 y la ecuación 535, obtengo que la energía de campo, despejando la corriente, va a ser lambda sobre L de X diferencial de lambda, va a ser igual a lambda cuadrado sobre 2LX, entonces la energía de campo va a ser un medio de lambda por la corriente. Eso es lo mismo que hemos obtenido, ¿no? Hace poco que les indiqué que la energía era un medio de L por I cuadrado. No se olviden, la energía de campo almacenada es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Ese L de X, esa inductancia ahora va a ser función de X, función de la posición del entrehierro. ¿No es cierto? Este en sistema lineal. Esa es la figura 5.2.1, que es el ejemplo de un sistema electromecánico. Entonces tenemos el voltaje aplicado, tenemos la corriente, la FEM en los terminales del embobinado. Acá está considerando la resistencia del embobinado. Ahí tenemos el núcleo principal, que es la parte fija, y la armadura, que es la parte móvil, que al alimentar con corriente, va a producir un flujo, y ese flujo va a hacer que la parte móvil sea atraída por la parte fija y se va a pegar, originando una fuerza mecánica de origen electromagnético. La parte móvil está sujeta a un resorte y el resorte está adosada a la pared. Entonces, de las ecuaciones 534 y 535 tenemos que la energía de campo es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, según indica la ecuación 537. Entonces, de las ecuaciones 533 y 536, la fuerza mecánica, en función de la energía de campo, es menos, no se olviden, menos la derivada parcial respecto de X de esa energía de campo, cuando el flujo concatenado es constante. Entonces, derivando esa expresión, obtenemos que la fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser lambda al cuadrado sobre 2, la inductancia al cuadrado función de X, derivada de la inductancia respecto de X, según indica la ecuación 539. Según la ecuación 539. Entonces, la fuerza mecánica va a ser un medio I cuadrado derivada de la inductancia respecto de X según la ecuación 540. Para un sistema lineal, no se olviden, para un sistema lineal, las áreas son iguales. El área de la energía de campo va a ser igual al área de la coenergía. W sub F igual a W' sub F. Y esto igual a un medio de L de X por I cuadrado, según la muestra en la ecuación 541. De las ecuaciones 531 y 541, calculamos la fuerza mecánica. Esa fuerza mecánica va a ser la derivada respecto de X de esa energía, de esa coenergía, cuando la corriente es constante. Entonces obtenemos que la fuerza mecánica va a ser un medio I cuadrado derivada de la inductancia respecto de X, según la ecuación 543. Las ecuaciones 540 y 543 muestran las mismas expresiones para las fuerzas obtenidas a partir de las funciones de energía y coenergía. Para el sistema de la figura 5.2.1, sin la resistencia electromagnética en núcleo sometida, obtenemos que N por I va a ser toda la energía en el entrehierro, H, como son dos entrehierros por 2G, pues N por I va a ser igual a la del C de flujo del entrehierro sobre U sub 0 por 2G, según lo muestra la ecuación 544. Tenemos de la ecuación 517 la energía de campo, es un medio B cuadrado sub sobre por el volumen del entrehierro, porque en el entrehierro es donde se almacena la mayor cantidad de energía. Prácticamente no se toma en cuenta el núcleo. La energía de campo va a ser la energía almacenada en el entrehierro, donde A sub G es el área de la sección transversal del entrehierro. Y como siempre se considera el efecto marginal o el efecto de borde, esa área del entrehierro va a ser igual al área del material. Entonces, de las ecuaciones 533 y 546, obtenemos la ecuación 547 y la ecuación 548. Esa fuerza mecánica va a ser la derivada respecto de G o de la posición X
En este caso, X va a ser igual a G, que va a ser B cuadrado sujeto elevado a 0 a su G por 2C, B cuadrado sujeto elevado a 0 por 2 veces a su G. De aquí que la fuerza por unidad de área del entrehierro llamada presión magnética está dada por la ecuación 548. Presión magnética es Newton por área, Newton sobre metro cuadrado. No Newton sobre metro. No confundan la ecuación 547 con la ecuación 548. En la ecuación 547 está multiplicando el área. En la ecuación 548 están tomando en cuenta que es Newton por metro por la presión magnética. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, tenemos un ejemplo 3. Dice, el sistema magnético mostrado en la figura E5.3 tiene los siguientes parámetros. Número de vueltas, 500. Corriente, 2 amperios. Ancho del entrehierro, 2 centímetros. Profundidad del entrehierro, 2 centímetros. Longitud del entrehierro, 1 milímetro. Dice, omita la reluctancia del núcleo, el flujo de dispersión y el efecto de borde. Siempre, casi siempre se hacen estas omisiones. Determinar A, la fuerza de atracción entre ambas partes del entrehierro, y B, determine la energía almacenada en el entrehierro. Entonces, ¿cuál va a ser el área del entrehierro? Ancho del entrehierro por profundidad del entrehierro. 2 por 2, 4 centímetros cuadrados. O sea, 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El volumen, hay que multiplicar esa área por el largo del entrehierro, que es 1 milímetro. Sería 2 por 2, 4 por 1, 4 por 10 a la menos 7 metros cúbicos, ¿no es cierto? El volumen del entrehierro. Dice, el número de vueltas es 500, la corriente 2 amperios, ¿no es cierto? Hay que despreciar, hay que considerar la permeabilidad del núcleo infinita, de tal manera que despreciemos la rotación del núcleo, despreciemos el flujo de dispersión y el efecto de borde, el abombamiento, el efecto marginal se desprecia. Pregunta A, determine la fuerza de atracción entre ambas partes del entrehierro, y pregunta B, determine la energía almacenada en el entrehierro. Entonces, aplicando las fórmulas, fíjense, aplicando las fórmulas, la densidad de flujo del entrehierro es mu sub 0 por Hg, mu sub 0 por H. B sub G es mu sub 0 por Hg. Hg es N por I entre la longitud del entrehierro, ¿no es cierto? Y la fuerza mecánica va a ser esa densidad de flujo al cuadrado entre 2 mu sub 0 por el área del entrehierro. Entonces tenemos mu sub 0 N cuadrado I cuadrado por A sub G entre 2 L sub G. ¿Por qué 2? Porque son, ¿no es cierto? Es entre 2, entre 2. Entonces 4pi por 10 a la menos 7 por 500 al cuadrado, por 2 al cuadrado, la corriente, por 2 por 10 a la menos 4 el área, entre 2 por 1 por 10 a la menos 6. ¿Por qué es qué cosa? Porque es 10 a la menos 3, ¿no es cierto? La longitud del entrehierro. Esa sale una fuerza mecánica de 251.33 newtons. La energía de campo va a ser B sub G al cuadrado sobre 2 sub 0 por el volumen del entrehierro. El volumen del entrehierro es A sub G por L sub G. Área transversal del entrehierro, o sea, 2 por 2, 4 por 8 en el metro cuadrado por la longitud, que es 10 a la menos 3. Eso sale una energía de campo de 0.25133 joules. Y tenemos un último ejemplo, el ejemplo 4. El ejemplo 4, el último ejemplo de la clase, dice, el sistema magnético de levante mostrado en la figura E5.4. Profe, Sí. en el problema anterior, A ver, el problema anterior. ahí donde dice por primera vez fuerza mecánica, en la solución, profesor, en la solución. Ahí. Ahí el L, ahí dice L cuadrado, puede ser L sub G del cuadrado, ¿no? N cuadrado, I cuadrado. Aquí es I cuadrado. Este es I cuadrado. N cuadrado, I cuadrado. Ah, ya, profesor. Sí, sí. Ya, gracias. Ok.
El sistema magnético de levante, mostrado en la figura E.5.4, tiene una sección transversal de 6 por 6 centímetros cuadrados. La bobina tiene 300 vueltas y una resistencia de... Acá sí, fíjense, les dan la resistencia a la bobina. Dice que tiene 6 ohmios. Omita la resultancia del núcleo magnético y el efecto de borde del entrehierro. La bobina tiene 300 vueltas con una resistencia de 6 ohmios. El área de la sección transversal del núcleo es 6 por 6, 36 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿No? Dice, el entrehierro es inicialmente mantenido en 5 milímetros y la fuente DC de 120 voltios, ojo, tensión continua, es conectada a la bobina. Determine la energía almacenada en el campo y 2, la fuerza de levante. 3, si el entrehierro es nuevamente mantenido en 5 milímetros y se aplica una fuente AC de 120 voltios RMS a 60 Hz, determine el valor promedio de la fuerza de levante. Un problema muy parecido al que hemos visto, solo que ahora nos da la tensión AC de 120 voltios, RMS, tensión eficaz, a 60 Hz. Entonces, la corriente en la bobina va a ser ese voltaje DC de 120 voltios entre la resistencia, 26, 20 amperios. Porque la resultancia del núcleo magnético es omitida. La energía de campo en el núcleo magnético es omitida. Toda la energía de campo está en los entrehierros, en los dos entrehierros. Entonces aquí va a ser N por I, aplicando la ley institucional de Ampere, N por I, HG por el eje. HG es V sub G sobre mu sub 0. Entonces V sub G va a ser mu sub 0 NI sobre 2 veces, porque son dos entrehierros. Son dos entrehierros. V sub G le va a salir 0.754 Weber por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 0.754 Tesla. La energía de campo, fíjense, va a ser básicamente en el entrehierro. Como son dos entrehierros, en ese volumen va a ser 2 por 6 por 6 por 5, y todo eso por 10 a la menos 7. Porque es 6 por 6, 10 a la menos 4, por 5, 10 a la menos 3, 10 a la menos 7. Y eso le sale una energía de campo de 8.143 joules. Entonces, la energía de campo, aplicando la fórmula, va a ser 8.143 joules, ¿no? Y de la ecuación 547, la fuerza de levante, va a ser, aplicando la fórmula, 1628.7 mil, ¿no? La fuerza de levante. 1628.7 mil. Entonces, ve, para una excitación AC, de corriente alterna, la impedancia en la bobina, que va a ser igual a Z, la parte real, R más J omega N. Hay que calcular la inductancia en la bobina. ¿Cómo se calcula la inductancia en la bobina? En el cuadrado entre resultancia equivalente. Son dos entrehierros. Son dos, por eso que en la ecuación, ya en el cálculo, incluye a los dos, a las dos longitudes, ¿no? Porque es un sub 0, n cuadrada sub g, entre 2, o sea, 2 por 5 por 10 a la menos 3, que sale 40.7 por 10 a la menos 3 Henry. Para una excitación AC tenemos esa inductancia, por lo tanto, la impedancia será 6 más J 377 por 40.7 por 0, o sea, 6 más J 15.34 ohms. Entonces la corriente en la bobina y RMS va a ser el voltaje AC, que es 120 voltios, AC RMS eficaz, entre la raíz cuadrada de esa resistencia al cuadrado más esa reactancia al cuadrado, o sea, entre la impedancia, ¿no es cierto? Que sale esa corriente 7.29 amperios. Y la densidad de flujo básicamente es en el entrehierro. V sub G es mu sub 0 N por I entre 2G. ¿Cierto? La densidad de flujo es proporcional a la corriente y por esta razón cambia sinusoidalmente con el tiempo, como se observa en la figura de 5.4. Calculamos el VRMS, que es mu sub 0 N por I
RMS eficaz entre 2G, eso nos sale un campo en el entrehierro de 0.275 Weber por metro cuadrado. Reemplazando a la fuerza de levante, la fuerza de levante va a ser proporcional a la densidad de flujo al cuadrado. No, la fuerza varía con el cuadrado de la densidad de flujo, como se muestra en la figura E5.4. Reemplazando los datos, esa fuerza promedio nos sale 216.3 N, el cual es así un octavo de la fuerza de levante obtenida con fuente DC de voltaje. Bien, estamos llegando al... Vamos a ver qué hora es, jóvenes. ¿Qué hora es? Son exactamente 11:58. Justamente estamos acabando. Estamos acabando. ¿No? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? En la mayoría de casos de problemas de conversión energética se consideran sistemas lineales o ideales. No se olviden. Casi en todos los casos de problemas de conversión de energía electromecánica se consideran sistemas lineales o ideales. 2. Generalmente se desprecian las pérdidas magnéticas, eléctricas y mecánicas en los sistemas magnéticos al resolver ejercicios de conversión de energía electromecánica. ¿Alguna otra conclusión? A ver por el audio, por favor. ¿Alguna otra conclusión? Entonces el día de mañana, martes, vamos a ver, ¿no? Esta parte de conversión, pero la parte 2, con máquinas rotativas. Doctor, Sí. ¿y cómo se podría hacer para que el entrehierro, en vez de disminuir, aumente? Pero ¿para qué quieres tú que aumente? Quitas nomás quitas la alimentación y la armadura se despega. Tú quitas la alimentación y la excitación alterna o continua y la armadura se despega de la parte fija. La idea es que se junten, para que se junten necesitas una fuerza mecánica de origen electromagnético. ¿Otras preguntas, jóvenes? Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos entonces. Hasta aquí llegamos.